Compartí nomás tu pantalla cuando puedas. Eso. Bueno, ¿dónde nos quedamos nosotros? La clase anterior. Acá. Buscar B, Buscar ¿verdad? B. Sí. Bueno, terminamos ya esta... O este no está pintado, ¿verdad? Este no hicimos. No, el 2 terminamos, el 3 no. Ah, ok. Bueno, entonces, para el 3, para arrancar el 3, quiero que selecciones la columna descripción de tu columna B y la columna precio unitario de la columna D y la columna total de la columna E. Esos datos vamos a borrar sin los encabezados. Los valores que están debajo de los encabezados vamos a seleccionar y vamos a borrar. No Lo de todas las abajo también. columnas, no todas las columnas. La columna B, la columna D y la columna E. La columna C no vas a borrar. La Eh, columna B. ese se borra. Borrar La no. columna La columna D. D y la columna E sí se van a borrar. Y este de abajo. Eso abajo también puedes borrar. Y el que está debajo de cantidad, o sea, del 50, ese 490 también puede borrar. Bien. Ya. Bueno, vamos a arrancar. Nosotros tenemos en nuestra matriz tres columnas. En la primera columna tenemos código, en la segunda descripción y en la tercera precio unitario. Nosotros ya tenemos en la base de datos de trabajo el código, pero a través del código queremos encontrar la descripción. Entonces, la idea es usar la función buscar B para poder encontrar la descripción que le corresponde a cada código. Entonces, vamos a cargar ahí la función, como vos quieras. Muy bien. Acá vamos a poner los dos. Es que voy a poner los dos. Perdón, ¿qué pasó? Los, o sea, los dos. O sea, este. Y este acá. Ok. Este falso. Ok. ¿Verdad? Bien. Lo único que está mal fue que en tu valor buscado vos seleccionaste varios valores. En valor buscado es solo Ah, un el uno valor. nomás era, ¿verdad? Cierto. Ahí sí. Yo me colgué lo tipo. Al principio siempre me falta un arranque. Pero después ya le caché más. Aceptar. Ahí tiene que ser exactamente la descripción del 5. Y ahora la idea es Pero. copiar la fórmula hacia abajo. Pero. Hay algo que hice mal. Y ahora ya me di cuenta. No, ahí. Ok. Ah, ahí ya no estamos. Ahí está. Ahí está. Excelente. Listo. Siguiente función buscar B es para hallar el precio unitario. Ajá. Ajá. Valor buscado. Cantidad. Espera que hay que hacer acá una formulita, ¿verdad? ¿Por qué seleccionaste cantidad? Y porque 20 por 1000 por
No tanto, No. ¿no? Vos no tenés cantidad en tu matriz. Vos no podés agarrarte de la cantidad cuando en tu matriz no existe ese dato. Entonces, te va a ocurrir eso las veces que quieras usar buscar B. O sea, buscar B solamente es posible usar cuando vos tenés en el lugar donde te vas a ir a buscar, que en este caso le llamamos matriz, la información similar a la que vos vas a tener, digamos, en tu base de datos. O sea, código hay en los Sí, dos lugares. Descripción ahora hay en los dos lugares. Hace rato había solamente en la matriz. sí, O sea sí. que vos en realidad, para hallar el precio unitario, te podés agarrar de esos dos datos, o de código o de descripción, pero no de cantidad. Porque si bien cantidad es un número, puede que vos Sí. quieras igualar el dato de cantidad a código, que también es número, pero en realidad nunca tu cantidad va a ser igual, en este caso, ¿verdad? Ah, A código, evidente a descripción no es lo igual porque descripción es texto y no número. Entonces, para sí. entender Ah, nomás, ok. no puede Sí, ser cantidad. Acá la idea nomás es ver que los encabezados son iguales a propósito. Puede darse el sí, caso que tus encabezados no tengan nada que ver, o sea, que el tipo de datos sea similar, entonces ahí sí vos vas a tener que asociar. Entonces, tu valor buscado necesariamente debe ser igual a la información que vos te vas a ir a seleccionar en matriz tabla y por sobre todo que tiene que contenerse dentro de la primera columna de lo que vos vayas a seleccionar. En este caso, ya depende de vos seleccionar desde código hasta precio unitario y agarrarte del código como valor buscado, sí, o sí. seleccionar desde descripción hasta precio unitario y agarrarte de la descripción. Y en los dos casos, tu valor buscado tiene que estar en la columna A o en la columna B. No Sí. puede estar en la columna a ver, G o la columna H. G, H, ajá, que se suele confundir, digamos, de esa forma. Ahí ya está. Valor buscado a 7, Sí, lo que yo tabla. también confundí es que pensé que en este precio unitario no leí el título yo para mí. Y Ujú. pensé que acá ya tenía que hacer el total de una. Por eso, tipo, me Ya, confundí de cantidad por esta que hacer. correcto, correcto, correcto. Entonces, este de acá, Muy bien, entonces acá tres. muy bien. Eh, eh, falso, de verdad, otra vez. Porque, En este caso es falso bueno, porque vos vas a buscar exactamente el código en la primera columna de tu matriz. Ahora, quiero que te des cuenta de algo. sí, Valor aproximado de 5 cuando hay del 1 hasta el 10, ¿cuál va a ser el más aproximado de 5 de la columna código de la columna de EFG? 5 del 2000. De 8 su más aproximado va a ser 8, del 7 su más aproximado va a ser 7 y así sucesivamente. ¿A qué voy? Que en realidad falso es lo óptimo, porque ahí vos no te descuidas, digamos, de que algún valor pueda no aparecer y vos igual agarras, ¿verdad? Entonces, si le pones falso y vos ves como resultado un error, entonces quiere decir que ese número no está dentro de la lista código, digamos, ¿verdad? Ahora, si vos le pones aproximado, para este caso en particular, cuando están todos los números que también están en la columna código, va a ser igual, ¿verdad? Entonces, para entender nomás, cuando la información numérica es la que se está buscando y en la información que vos vas a ir a buscar están todos los números, tanto falso como verdadero, te van a dar el mismo resultado. Pero para omitir errores, lo ideal sería que vos tengas presente
que cuando van a estar todos directos es falso y no verdadero, ¿sí? Porque acá la gente me suele decir, no, pero yo uso siempre verdadero, igual me da bien la búsqueda. En este caso en particular te va a dar bien. Entonces, ponerle nomás falso, darle a aceptar y vamos a ver que te tuvo que haber traído el precio del 5, que es el código, y el precio 2200, fantástico. ¿Y por qué corría hasta acá luego? No, o sea, a lo mejor corría hasta ahí si es que dejaste el 490 debajo del 50, pero como vos borraste ahora, lo que pasa es Mm, que este archivo viene de diferentes clases, de diferentes personas que ya usaron, y cuando se tiene que borrar en algún momento, cuando se borra, no se borra todo, o sea, se borra el contenido, pero no se borra el formato. Entonces cuando vos borraste esos dos valores, se ve ahí debajo del 5100 un formato extra. Después lo que también se ve es que código tiene una columna gruesa ahí entre código y descripción, entre la columna A y B. O sea, ese por ejemplo no estaba originalmente, ese abajo tampoco estaba originalmente, pero ya se deja nomás así porque bueno, porque es más rápido sí. no formatear de vuelta, digamos, ¿verdad? Ah, Ahora sí tenés que hacer tu fórmula, la fórmula esa que ibas a hacer, que es precio por sí. cantidad. Ahí está. No sé por qué me colé y quise hacer control ese y no me salía el asterisco nunca. Bien, Ya. excelente. De todas las columnas que están en la base de datos de trabajo, desde código hasta total, ¿cuáles son, según vos, las que se pueden totalizar, las que se puede sumarizar o resumir con una suma? Eso era. Y total y cantidad. Muy bien. ¿Y cómo se puede hacer de una sola vez la suma para las dos columnas? Para una probablemente ya sabes cómo hacer, pero para dos al mismo tiempo, ¿cómo sería? A ver si así se puede. En este caso vos te pusiste ahí en el primer valor y al darle suma, él borró ese valor y ahí cargó la función suma. Entonces, no es correcto estar solamente en una celda que ya tiene datos para incluir la suma. Quiere decir que tenemos que o seleccionar toda la información que queremos sumar o ponernos al final donde vos querés ver la suma. O sea, una de las dos opciones podés usar y cualquiera de las dos son correctas, digamos. Entonces, al ponerte al final, si le da autosuma, él entiende que va a seleccionar todos los valores de arriba y al darle enter vas a ver la suma de esa columna. Ahora, Pero, ¿qué a hubiese ver, ocurrido? Dale un poco escape un ratito. Si antes de presionar el botón de autosuma seleccionaba los valores desde 20 hasta 50 y después le dabas autosuma, vamos a ver un poco qué ocurre para ver la diferencia entre lo que hiciste recién y lo que vamos a observar ahora. Si hacer la selección, no, entrate en FX, dale un poco de autosuma, sí. ahí también ocurre lo mismo, es decir, o seleccionar los datos y presionar autosuma va a hacer que en la celda C18 aparezca 490 o posicionarme en la celda y seleccionar los datos, no, posicionarme en la celda donde quiero ver la sumatoria sin seleccionar los datos, al presionar autosuma va a mostrarte también la misma fórmula. Ahora, eso hicimos en una columna. Si la idea es ver al mismo tiempo en dos columnas la operación, vamos a tener que hacer de las dos opciones la selección de las dos columnas o la posición en la parte final de las dos columnas antes de presionar la autosuma. Entonces ahí es donde está el secreto, digamos. Quiero que decidas cuál de las dos opciones querés usar y si querés usar la de la selección, vas a tener que seleccionar de 20 a 50 primero y después de 44.000 a 255.000. Pero ¿cómo se hace eso? Con el mouse No. se haría con control, es decir,
Primero haces la selección de 20 hasta 50 y una vez que le tuviste seleccionado de 20 hasta 50, así arrastrando bien, ahí presionas control, cualquiera de los dos, el de Control. la izquierda o el de la derecha, y ahora te vas a seleccionar el 44.000 y ahí le puedes hacer un clic sostenido y arrastrar hasta el 250.000. Pero no tenés que soltar control, porque al soltar control sale la selección anterior. Entonces, manteniendo esa selección anterior, mantenés presionando control, te vas y Control. le haces clic al 44.000 que está Ah, debajo de total y ahí no soltás, ahí volviste a no, no, soltar, ahí no, volviste a soltar. Pero no. ¿es control el que está presionando o estás presionando otra tecla? Control Shift. No, no, sin shift. Control Ahora. nomás, control nomás. Y ahí la idea era que en el momento de hacer el clic en 44.000 no sueltes el clic, eso, para poder así seleccionar hasta abajo. Ahora, una vez que tenés los dos seleccionados, si te vas y le presionas el botón de autosuma, quiero nomás que veas que la idea es que salga la sumatoria debajo de 50 para esa columna y debajo de 255.000 para esa columna. En este caso nomás ya te fuiste a seleccionar la columna de precio unitario que en realidad no íbamos a sumar, es solamente estas dos de cantidad y de total. Entonces tenés que hacer nomás de vuelta a practicar. Sí, Y ahí ahí. presionas el botón de autosuma para ver que los totales van a salir debajo de esos dos valores y cada total suma la columna que le corresponde, digamos. Entonces, podés verificar a ver si la selección desde 20 hasta 50 da 490 ahí en tu barra de estado y también puedes verificar si la otra columna da el importe que te muestra la suma. Entonces, esa sería una opción. Puede darse el caso nomás que tus columnas de repente tengan mucho más datos que solo estos y que sea un poco más, digamos, lento el tener que ponerte a seleccionar todos los valores. Entonces, la otra opción más rápida es que en vez de hacer la selección, te pongas nomás ya ahí abajo de las dos celdas. Entonces, quiero que Ah, borres un ratito el 490 y el 3.014.000. ay, Y ahora quiero que te pongas eh, en una celda primero, presionas control y te vas a presionar en la otra celda. En ese momento vas a estar posicionado en los lugares donde querés que aparezca la autosuma y cuando haces la presión del botón autosuma aparecen en el mismo lugar con los mismos valores. Entonces, entre las dos opciones, esta creo que es la más corta porque no tenés que ir a hacer sí. la selección y todo eso. Sí tenés que seleccionar la celda que está abajo para que sume. Un error con esta opción podría ser que en vez de los títulos que ahora tenés en texto enteramente, es decir, uno dice cantidad y otro dice total, es que esos valores sean números, por ejemplo, no sé. Mm, A veces suele quererse poner el año en una columna o el mes, y en vez de poner el mes en texto se pone en números, y en vez de poner el año 2021 se pone solo 2021, entonces ahí Excel puede confundirse y en vez de seleccionar sin el encabezado, seleccionas con el encabezado. Entonces, ese sería el riesgo de solo seleccionar las celdas de abajo, que de repente te sume y vos no te diste cuenta porque ya estaba apurado, qué sé yo. Entonces, para evitar eso, sería la otra opción, la ideal, digamos, la de seleccionar los valores y luego presionar el botón de autosuma. Nada más esa aclaración. Bien, con esto terminamos este ejercicio. Puedes cambiarle el color de la pestaña. Vamos a pasar a la siguiente. Ese también ya está completo, entonces quiero que selecciones la columna calificación sin el encabezado. Desde ahí vamos a seleccionar todos los datos, vas a borrar un ratito. Bueno, acá quiero que veamos algo. Primero, que en las dos opciones anteriores no usamos lenguaje natural. En esta quiero que veas si es que la matriz ya está nombrada o no todavía. Ahí buscar desde cuatro. tabla auxiliar hasta sobresaliente se llama buscar B4. Entonces podría seleccionar desde ahí. Tengo una llamada, voy a atender nomás, discúlpame. No. Dale. Hola. Sí, sí.
Bueno, de vuelta. Dale. Discúlpame. Ok, entonces ya vemos que tiene el lenguaje natural, es decir, ya está nombrado el rango. Vamos a usar ahora ese lenguaje natural para nuestra función buscar B. En las dos veces anteriores estuviste cargando con esa opción. Ahora quiero que escribas para practicar un poco también la escritura de la función. Entonces, acordate más que sí o sí tenés que arrancar con una fórmula, es decir, con Así una todo. fórmula para que la escritura le dé a entender a Excel que es la función que vas a usar. Y Enter no es la tecla que confirma la escritura de la función, Vale, solamente es o con doble clic si es el mouse y ok, si es con el teclado es tabulador y ahí recién vas a poder hacer la selección. Perfecto. Entonces, en este caso es verificar nomás que los puntajes de estas personas tienen que ir de 0 hasta 10, pero no todos los puntajes aparecen en la primera columna. Entonces, habrá que definir en función a eso qué opciones se tienen que cargar. En este caso, el valor buscado es de Alberto Álvarez. Muy bien. Para separar eh, argumentos hay que escribir eso. Muy bien, excelente. Ahí la matriz podés o llamarle ah, con el nombre que, si es que te acordás con el nombre, si es que no te acordás seleccionando, y si es que no te acordás, y si no querés hacer seleccionando, la otra opción es presionar la tecla F3. La tecla F3 a lo mejor nomás en tu máquina es F3. sí, Quiero mostrarte sí. nomás qué es lo que hace, si es que no te ¿Y cómo? mostré ya, ¿verdad? Entonces borrarle un ¿Cómo? ratito a F5, borrarle un ratito ahí de tu fórmula al F5, ¿Y cómo? y con el que es para borrar, Ah, ¿con qué ah, teclas usas eso? Y ahora presionar, entonces, si al presionar F3 no sale nada, entonces es con FNF3. Quiero que pruebes un eh, poco. Ahí está. FNF3 o F3 directamente lo que hace es traerte la lista de nombres que suele salir en el cuadro de nombres. Y ahí la idea es seleccionar desde ahí. El tema nomás es que al seleccionar desde ahí, uno llega a ver finalmente qué rango es el que está seleccionando, a no ser que identifiques perfectamente con los nombres, digamos, ¿verdad? Pero nada, es nomás una alternativa si es que no se quiere o escribir el nombre o seleccionar el rango. Entonces, esta también es una alternativa. Puedes probar dándole a aceptar. Al darle a aceptar va a aparecer ahí marcado, digamos, el rango. Entonces, confirmamos de esa forma. Entonces, lo que no confirmamos es en el momento de seleccionar. Confirmamos recién en el momento de aceptar para poder visualizar si corresponde o no a la información que quiero usar, digamos, ¿verdad? Bien, ahora, ¿en qué columna se encuentran los datos? Hay que escribir un bien. número. Muy bien. Y el último es saber si vas a hacer la búsqueda aproximada o la búsqueda exacta. ¿Qué búsqueda vas a Sí, hacer? no está el número exacto. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que escribir? Dejar. Ignorar no, Vas a ignorar nomás. Ok, perfecto. Yo todavía no te ¿verdad? comenté qué números se pueden usar también en vez de falso y verdadero. Hasta ahora no te pedí escribir ni un número, ¿verdad? En vez de No, falso o verdadero. Ok, entonces Excel también le da al usuario una posibilidad numérica para no tener que escribir tantos caracteres para verdadero o para falso. Entonces, los números son 0 y distinto de 0. Entonces, el 0 es equivalente a falso y distinto de 0, cualquier número es equivalente a verdadero. Lo normal nomás es que se asocie al 1 como el verdadero. Entonces, eh, los que suelen utilizar esta función para cargar los números suelen ponerle o 0 para falso o 1 para verdadero, pero en realidad es diferente de 0. Todos los números que cargues van a ah, considerarse como verdadero. Puedes probar. Entonces, ya, ahora si le escribí 0 va a ser falso, pero en realidad falso no es lo que vos querés usar ahora. Entonces, le pones 1, va a ser ahí lo verdadero, o le pones 2, o le pones 3, o le ah, pones 4, o le pones 5, pero sí, no puede estar en dos argumentos, tiene que estar en un... Ah, no, está bien, discúlpame, no, le pifié nomás cuando miré ahí tu fórmula y visto el 2 es el indicador de columna, no tiene nada que ver sí,
Ahí está bien. Cerrarle Claro. nomás el paréntesis y podés corroborar que le ponga el número que ponga, va a salir aprobado. Ahora, pone 0 y ahí sí ya va a ser un error porque la búsqueda exacta no se va a adecuar a esta búsqueda porque hay algunos números que no van a aparecer en tu planilla, pero en ese momento estamos. Entonces, eso es lo más importante de entender, que si hubieses omitido y hubiese tenido el mismo resultado, digamos, ¿verdad? Porque en todos esos casos, o con verdadero, o con omitido, o con cualquier número diferente a 0, él entiende que la búsqueda va a ser aproximada. Solo para aclarar, ¿sí? Ahí estamos. Quiero que cambies el color de la pestaña. Nos pasamos a buscar B5, va a ser el último que vamos a hacer. De buscar B y después vamos a pasar a buscar H. Excelente. Claro. Entonces, ahí nos vamos Eh, a borrar otra vez los valores que ya están cargados. La idea es practicar nomás las alternativas. Entonces, ahora, por ejemplo, es la misma lista, pero la calificación va del 1 al 5. Y en la columna de la matriz sí están todos los datos del 1 al 5. Por lo tanto, ya no necesariamente debemos hacer una búsqueda aproximada, sino bien una búsqueda exacta o aproximada en realidad porque sigue siendo un número, pero no importa. La idea nomás es trabajar con, y no sé si ya te mencioné en la clase anterior, que también nosotros podemos insertar en la función como alternativa, ¿verdad? La columna entera de la posición de la matriz. Entonces, quiero que vuelvas a hacerlo de forma escrita para seguir practicando eso. mm. Pero Por no, ejemplo, no ahora, vamos a usar lenguaje natural y no vamos a usar tampoco la referencia absoluta. Te quiero mostrar nomás que también hay una alternativa en donde vos seleccionás columna completa, pero eso va a ser ya en la escritura de la función. así. Entonces, empezando más escribiendo la función, ahí en la celda de Alberto Álvarez otra vez. Muy bien. Siempre como una fórmula para arrancar. Eso. Uy. Acuérdate que Ah, enter no es sí, la que confirma la escritura de la función. Siempre es o doble clic o tabulador, que puedes ir practicando también para verificar eso, ¿sí? sí, Bien, valor buscado como siempre el de al lado. Casi siempre tu valor buscado en buscar B, el valor que está a la izquierda. Porque normalmente voy a tener un valor y después te vas a ir a buscar. Puede darse el caso que vos te pongas donde inserte buscar B no sea exactamente al lado de tu valor buscado, puede que tu valor buscado esté en una columna mucho más lejana, pero normalmente casi siempre está a la izquierda, digamos, ¿verdad? Puede también darse el caso donde tu valor buscado esté hacia la derecha, pero normalmente en las escrituras de los datos que nosotros hacemos en las planillas, casi siempre se da el caso donde tu valor buscado está a la izquierda. En este caso, en todos los ejercicios, tu valor buscado es el de la izquierda, exactamente el del al lado. Pero nada, eso nomás quería aclarar. Ahora, lo que no puede estar en un lugar diferente es la selección de la primera columna. Es decir, tu valor buscado siempre tiene que coincidir contra algo en la matriz. Y en la sí. matriz no puede estar en la tercera columna el valor que tiene que coincidir con tu valor buscado, por ejemplo. Sí o sí tiene que estar en la primera columna. Eso nomás es como parámetro o requisito, digamos, para que funcione bien tu buscar B. En este caso ya está. Y ahora lo que vamos a hacer, o sea, Ok. la Uy, opción tradicional es seleccionar el ¿dónde? rango y ponerle referencia absoluta, los símbolos de dólar. La segunda alternativa que vimos es que esté nombrada ya la matriz y entonces le ponemos el nombre. Y la tercera va a ser visualizar solamente las columnas de la matriz, pero justo en esta matriz, cuando vos te vas con el mouse a seleccionar esas dos columnas, o sea, en realidad no vi si seleccionaste las dos columnas o si seleccionaste otra cosa. Intentamos Sí, por quise seleccionar seleccionar la las dos columnas. columna G Bien, y A. Ok, aunque vos le selecciones arrastrando, eso es lo que quiero que pruebes. O sea, si vos seleccionás qué columna es la que está antes de G, F veo. F tiene que ser, ¿verdad? Entonces, si sí, vos te vas a claro, seleccionarle con el mouse desde, bueno, justo te tapa, ahí le moviste, espectacular. Veo un poco si puedes seleccionar F y G no, no solamente. puedo. No te da, no, ¿Por qué no puedo?
Pero espérame que un ratito. Lo que yo quiero que pruebe, porque hasta ahora hiciste una vez nomás clic en F. Yo lo que quiero es que hagas una vez clic en F, no sueltes tu clic y arrastras hasta la G, porque quiero Y observar eso contigo en la está pantalla nomás para que entendamos juntos. bien. ¿No te permite arrastrar hasta G? No, sí o Ni sí. de G hasta F, pero A ver. siempre tenés que hacer clic en la letra, no abajo de la letra. O sea, no puede ser en la celda, tiene que ser sí o sí en la letra. Sí, mira, no, no me FG o, deja. F, o G a F. Al apretar una vez clic, sin selección, sin soltar ni nada, ya me agarra todo, mira. Mire, Está bien. Ahora te explico por qué te está agarrando todo. Porque en la fila 1, en la fila 2, ahí está, tenés celdas combinadas. ah, eh, Y esa característica hace que cuando vos querés seleccionar la columna F y la columna G con tu mouse, haciendo clic, él no pueda dejar de seleccionar las otras celdas de la celda combinada. Pero vamos a probar algo. mira, De hecho, ahí ya lo lograste. O sea, escribir como si fuese la escritura en el cuadro de nombres para seleccionar la columna entera, sí es como que sale de la influencia, digamos, de la celda combinada para poder dejarte ahí. Entonces, cuando yo cargo solamente las letras de las columnas, no necesito cargar ningún tipo diferente de referencia. ¿Por qué? Y porque la selección es de la columna completa. Bien, seguí nomás. Indicador de columna, ¿en qué columna está tu resultado? Muy bien. ¿Y qué tipo de búsqueda vas a hacer? Hace rato, eso. Ahora le pones cero. Fantástico. ¿Se cierra? pero no, mira, ¿Perdón? No, pero no, es que al me poner el falso. número no es que va a cambiar, o sea, no tiene esa Para que, visualización de la respuesta cuando vos le pones el número, o sea, no está vinculado el número con la selección de la respuesta. Puedes no, nomás cerrar el paréntesis, darle enter, y aunque a lo mejor a vos te pareció que se quedó marcado en verdadero, en realidad te está trayendo bien, digamos, la información que tenés en esa columna. Bueno, lo que quiero que note es que cuando vos te vas bajando en la respuesta de la columna C, la columna entera F y G nunca cambia, digamos, siempre es la columna entera F y G. ¿Qué puede complicar si usas esta opción? La ya, ya, opción ya. que haya datos similares a la primera columna. Siempre el dato de la primera columna nomás el que va a ser, no, en realidad puede ser también el dato de la segunda, porque puede que no aprobado venga en una combinación con otro número, por ejemplo, no sé, digo nomás, no aprobado pues tiene que ser uno, pero suponiendo nomás que nosotros tenemos no es que suponiendo, tenemos 1.048.000 celdas en esas dos columnas y puede que Excel, digamos, encuentre valores repetidos. Entonces, de los repetidos que encuentre en toda la columna, ¿cuál va a tomar para llevarme, digamos, como resultado? Siempre va a ser la que encuentre primero de arriba a abajo, digamos, ¿verdad? Entonces, si mi matriz está arriba de todo y abajo vuelven a repetirse los valores, ahí no me va a importar, digamos, ¿verdad? Pero si mi matriz no está al principio, sino yo estoy trabajando un poco más abajo, en la fila 100 en adelante, por ejemplo, pero me olvidé que arriba de la fila 100 también tengo otros datos, puede que justo coincida con el valor que estoy buscando ese dato que está más arriba y puedo encontrarme con datos no correctos. Entonces, por eso se muestran todas las alternativas, porque dependiendo del caso en donde vos te estás ubicando para cargar la información, es donde vos podés tener la opción, digamos, de usar cualquiera de estas que se visualizaron antes, ¿verdad? Bien, este ya está también. Quiero que cambies el color de la pestaña. Ahora vamos a cambiar un poco el enfoque en el sentido de que hasta acá las búsquedas que se estuvieron realizando son búsquedas en vertical, porque la mayoría de las bases de datos que se cargan en las empresas o en las planillas son en columna, pero ahora la información va a estar cargada de forma horizontal. Yo en realidad muy raras veces encontré, digamos, información cargada en forma horizontal, pero si en el hipotético caso, los yankees lo que suelen usar mucho así cargas en horizontal, no sé por qué, ¿verdad? Entonces, Más como sí, ellos un usan poco, mucho, entonces inventaban también esta forma
Bueno, de buscar, digamos, ¿verdad? Entonces, para horizontal y para vertical tienen una función en cada caso. Pero bueno, sí, sí, es de importante vertical. entender nomás qué es lo que cambia en el caso que querramos utilizar también esa función de buscar en horizontal, que es básicamente lo que hace buscar H. Creo que te llegué a decir que para España se hizo una versión en donde no tiene el nombre buscar B, sino es consulta B, y para buscar H sería consulta H, nada más que eso. Ahora cuando tú, ¿cómo se llama eso? Cuando tu Office está en inglés, evidentemente no le vas a encontrar tampoco con esos nombres, sino que buscar B se llama VLOOKUP y HLOOKUP sería para buscar H, pero eso fuera de lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Ok, se borra descripción, se borra precio unitario y se borra total, así como se borró también en su momento esas tres columnas, ahora son filas. Hay que tener en cuenta nomás que así como te mostré en su momento el ejercicio de pegado especial, nosotros en pegado especial habíamos visto qué ocurría cuando se hacía una transposición de vertical a horizontal y de horizontal a vertical. Cuando era una columna a fila no había tanto drama, y una fila a una columna, pero cuando eran dos o tres columnas y se transponían, nosotros podíamos ver que la primera columna a la izquierda pasaba a ser la primera fila de arriba, la segunda columna de izquierda a derecha pasaba a ser la segunda fila de arriba abajo. O sea, ese sentido de cambio de vertical a horizontal se incorpora también dentro aquí de la función, porque aquí lo que hay que entender es que cuando nosotros en su momento decíamos que en buscar B teníamos que controlar, perdón, teníamos que contar de izquierda a derecha la cantidad de columnas, aquí el argumento que cambia es justamente ese, que las columnas pasan ahora a ser filas y las filas se cuentan de arriba a abajo, por lo tanto la matriz que ahora ya no tiene encabezados, digamos en una sola fila, ahora tiene encabezados en una sola columna, entonces esos son los encabezados, bueno, los, para no decirle encabezados porque no están en la cabeza, sino que están a la izquierda, ¿verdad? Los títulos ahora se encuentran a la izquierda y cada fila entonces se cuenta de arriba a abajo para poder cuantificar qué fila es la que se va a usar en la búsqueda. Entonces eso nomás lo que quiero que se tenga en cuenta. Pero después el resto es casi igual a todo lo que ya veníamos haciendo. Entonces quiero que te pongas debajo del código 5 ahí en la celda que borraste, B12, y empezar otra vez con fx. Quiero que con fx insertes y le busques a la función buscar h, porque cuando uno no usó todavía buscar h no va a estar en esa selección de funciones. Entonces vamos a tener que ir hasta la categoría de búsqueda y referencia o en el buscador escribiendo buscar h para que aparezca en la lista, y ahí sí podemos seleccionar. Al seleccionar vamos a tener como siempre los cuatro argumentos. Quiero nomás que veas que todos son iguales menos el indicador de fila. Entonces funciona de la misma manera. Matriz buscar en tiene que ver con la información que se va a buscar. Muy bien. Cuando vemos que no tiene nombre o no tiene fila entera, entonces le vamos a tener que poner sí o sí la referencia absoluta para que no corra cuando copiemos. Muy bien. Y ahora el indicador de fila que habrá que Tres. tener en cuenta de arriba para abajo. Ojo que lo que vos estás queriendo es Ajá. la descripción, por lo tanto hay que ver la descripción en qué número de fila está. No hacía falta que borre, ¿verdad? Tipo, le No, tenía que poner no. exacto. O sea, si entendés esas dos cosas está súper bien, porque hay gente en realidad que eso no entiende, ¿sí? O sea, entonces Ordenado. siempre tenés alternativa o seleccionar los tres, pero le pones dos, o seleccionar los dos y le vas a poner nomás luego dos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ambas son lo mismo, entonces, y el ordenado, y habrá que ver entonces qué tipo de información tenés para ver si va a ser exacto o aproximado. Y acá también si le pongo uno va a ser nada. Ahí, por ejemplo, puedes comprobar, ponerle un poco cero, tiene que salir falso en el ordenado, ¿sí? O sea, quiero nomás que juegue un ratito ahí con los números, quiero nomás que vea que el uno ya viste que es verdadero, y cualquier otro número que le ponga que no sea cero, en realidad va a ser verdadero, entonces
Ahí se comprueba lo que te decía hace rato, ponerle nomás aceptar. Entonces, no creo que los que usen esto se pongan a jugar con los números, ¿verdad? Pero lo normal es que veas vos el uno o el cero, ¿sí? Eso, no existe un doble clic que se vaya hacia la derecha, por ejemplo. Hasta ahora nadie me mostró, mira, profesor, pillé y así se hace. Entonces, nada, hay que estirar, ¿verdad? Bien, y una vez que se estiró, la idea es controlar a ver si los demás códigos trajeron bien en la búsqueda la descripción correcta. Y si está todo, entonces, bueno, pasamos. En el Está siguiente todo. precio unitario se va a hacer la misma función, la misma búsqueda. Quiero que ahora hagas con el librito azul, ahí de la pestaña fórmulas de búsqueda y referencia, ahí, que prácticamente es lo mismo, Ah, me dice, simplemente para ver Scar. alternativas. Bueno, Mira, y acá está el... ¿de qué te agarras ahora? No, te muestro nomás que acá dice Scarch en vez de Bucarach. No, 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 pero tenés que entender que esa celda tiene una alineación centrada, por eso no termina de mostrarte desde el Ah, principio ya. o Sí, sea, si miras tu barra de fórmula, le vas a encontrar que está todo escrito. Está el es igual, está la sí. B, está la U que no se ve en la celda, porque la celda siempre tiene en cuenta qué alineación o qué formato. De hecho, hay veces que yo ya tengo el formato condicional preparado para que cuando se cargue la información salga. Entonces va a haber veces que en el momento que estoy escribiendo va a salir en un color que no corresponde al negro, que es lo tradicional. Entonces eso también ocurre. O sea, con los formatos que tenga la celda, vos podés de repente encontrarte con sorpresas, digamos. Pero en realidad es solo eso, ¿verdad? Bien, valor buscado. ¿Qué vamos a buscar? Código. Ok. Mira, sí había era un... Tiene nombre. Entonces, cuando tiene nombre, quiere decir que no hace falta usar el F4, porque vos ya sabes que al copiar eso se va a mantener siempre en el mismo lugar. Sí. Y acá va a ser 0. Ok, excelente. En el otro también era 0 realmente. En el otro también era cero, así Y mismo. yo puse uno. No, y en realidad, cuando todos los valores están, o 1 o 0, son iguales, pero cuando son números, más eso ocurre. Ahí. Entonces, si vos, por ejemplo, en vez de valor buscado que seleccionaste código, seleccionabas descripción, ahí, por ejemplo, no tenías de otra, o sea, verdadero jamás puede ser con valor buscado texto, digamos, así o sí tiene que ser exacto. Bien, y ahí el total, que era precio por cantidad, muy bien, No tengo que correr así también, ¿verdad? sí, también, también. Y el formato se arregla con rellenar sin formato. Bien, y ahora el tema de las filas, o sea, la idea era poder totalizar también las filas, y acá no todas las filas se van a totalizar, se van a totalizar solamente dos. La idea es ver nomás que en filas también puedes usar la misma técnica de la sumatoria o haciendo la selección o posicionándote en el lugar donde necesitas visualizar la sumatoria. Excel debería de entender cuál es ese lugar. Entonces, al presionar el botón de autosuma, ya tendrías que ver en ese lugar. Entonces, si no querés hacer seleccionando, puedes simplemente hacer la posición en esas dos celdas y al presionar autosuma también van a verse esos datos en ese lugar, digamos, ¿verdad? Bien, buscar H1 está listo, se cambia el color de pestaña, nos pasamos a buscar H2. Quiero que selecciones la fila, esa, la fila 12, vamos a borrar. Muy bien, excelente. Ese nomás, ¿verdad? Eso nomás. Ahora quiero que veas antes de empezar si es que ya tiene referencia, no de referencia, como en el otro, lenguaje natural, tu matriz o Bueno, no. así no. Ok, perfecto. Entonces, para no Esto. usar ni el lenguaje natural ni la referencia absoluta, ¿qué te parece que podríamos hacer para saltarnos esas dos opciones y que esté todo correcto también?
usar las dos filas, pero eso hay que escribir ahí en la función. Entonces, ponete debajo del 2 de Marta Godoy y vas a insertar ahí tu función. ¿Qué función va a ser? Vas a escribir ahora. Muy bien. Ah, no. Me llamo. Ya no estamos en esa, estamos en otro. Ok, ahora sí. Bien. Y está bien. Ahora, Ujú. valor buscado 2. Tenés que atender nomás porque cuando te fuiste a escribirle la H, pasaste hacia la izquierda del paréntesis y cuando terminaste de Ah, escribir no volvió a pasar ah, más. Entonces ahí es donde él te dice eso, ¿sí? Ok, muy bien. Ahí es donde quiero que escribas las filas enteras. Entonces la idea era fantástico. Excelente. Y para punto. eso no hace falta ponerle referencia absoluta. Ok, Ahí 2. muy bien. Sí. Ok, ¿Listo? listo. Es aprobado Ah, para Marta Godoy. Se arrastra para poder tener la visualización hasta el último de la lista. Bien, ahí tenemos entonces. Habrá que sacarle nomás el relleno sin formato. Lo que quiero preguntarte acá es ahora lo siguiente. ¿Está ordenado de alguna forma esta información? ¿Por nombre, por puntaje, por calificación o no tiene ningún orden aparente? no. Por ninguno. No. Supongamos que yo te pido que ordenes. ¿Cómo harías? Y vos elegí cualquiera de los tres para ordenar, pero ¿cómo harías para ordenar esto? O sea, vos me estabas diciendo que para ordenar, por ejemplo, Acosta, Baez, Eso. O era por así. apellido, o por número, o por nota, o sea, o por calificación. Porque por No. ninguno está ordenado ahora. Entonces, No. elegí cualquiera de los tres y ordená. Pero ¿cómo harías Ajá. para ordenar? Esa es la pregunta ahora. Me voy a poner así. Mira, acá. Ujú. Vamos a ver si así me deja. ¿Cómo cambiaría este de? Ah, Bueno, y ese, por ejemplo, es un tema. ¿Por qué? Porque apellido y nombre, ¿qué pasó? No que apellido y seleccioné. nombre es el encabezado de la columna A. Marta Godoy, el encabezado de la columna B. Puertas Ah, Eduardo, el encabezado de la columna C. O sea, él todavía está con el por eso. orden por columna, pero yo ahora ya no tengo más en columna mis datos, ya tengo en fila. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Una opción podría ser copiar lo que está en horizontal y poner en vertical y ordenar en vertical y después copiar en horizontal. Contrasponer. Y otra opción sería cambiar ahí, en opciones, el tipo de Ese era. orden, de izquierda a derecha. Entonces, al cambiar el tipo de orden en opciones, al entrar ahí en Mm, ordenar por, ahora ya no te muestra los encabezados por columna, sino te muestra los datos de las filas. ¿Y qué datos te muestra? En este caso te dicen los números de fila. Y ahí es donde vas a decidir o ordenar por 10 o por el 11 o por el 12. Ya depende de cómo quieras ordenar. Y si otra vez va a ser de a z, de ZA, de menor a mayor, de mayor a menor, porque va a depender del dato que seleccione para poder hacer. Pero ¿cuál es lo que es el inconveniente que él ahora te dice? Encontró él un inconveniente. ¿Cuál es? ¿Qué te dice el mensaje? Hay que leer. que tengan el mismo tamaño. Dice. No. Lee todo. ¿Qué, Para qué ello dice? necesito que todas las celdas combinadas tengan Esa es el la mismo tamaño. clave. Esa es la clave. Celdas combinadas. ¿Hay celdas combinadas ahí? Calificación. Y Exactamente. acá Entonces, no importa de qué forma vos querés ordenar, las celdas combinadas siempre te
crean ese problema. O se combinan la fila o se combinan la columna, siempre hay un problema para las celdas combinadas. Entonces, sí o sí se Y si descombinan. selecciono de acá, Perdón, perdón. y ¿Qué si dijiste? selecciono de acá, digo, ahí ya va a estar bien. Y probá un poco, probá un poco. Uh, Se quedó en fila. Sí, Fila 10. La tercera de... Ah, sí, está ahí. Está. Así sí. eso. Pero un poco si se movió, sí se movió. Perfecto. Entonces, se ordenó por 10, ¿verdad? Por la fila 10. Careaga, Centurión, Civil, Díaz, Domínguez, Sí, Jiménez, Godoy, Gómez, González. Perfecto. Se ordenó por la fila 10. Y no hubo necesidad de hacer ningún copiado, pegado, transposición, no. ordenado y transposición. O sea, es nomás una forma de ordenar cuando los datos están en horizontal. No sé. Pero la Si verdad hay que yo no alguna... sé pasar. Perdón, perdón. Y yo no sé pasar. Es decir, yo no sabría pasar a... A vertical y después a horizontal va. ¿Cómo se No, hace? y se selecciona todo. Vamos a hacer la solución más rápida ya hiciste. Vamos a hacer la solución más Sí, lenta. Selecciona un poco todo. Desde desde ahí, desde acá. apellido y nombre, control, shift, flechita a la derecha, flechita abajo. Pero mira, si hago de base de datos, así No, no, solito no, ya. de ahí no, porque vas a tener el tema de la celda. Aunque no sé también si querés hacer, ¿verdad? O sea, no hay problema. Y La acá idea es saber cómo se hace nomás. Entonces, selecciona todos los datos, copia. Igual así nomás desde bueno. ahí. Copia, Control. andate abajo, ahí en la fila 14, para dejarle una fila 13 ahí de espacio. Puedes irte en la columna A, la columna B, donde vos digas. Y ahí tenés que hacer el pegado especial transponiendo. Entonces va a ser clic derecho, pegado especial. Aunque ahí tenés ya el botoncito, la planchetita. La cuarta plancheta contando izquierda a derecha es la de transponer. Ah, mira, sí. Entonces ahí ya podés ver la transposición. Pero, ¿cuál es lo que es el problema? Que el último te dice ref. Pero ¿por qué te dice ref? Te Porque yo dice hice ref, un proyecto te técnico. dice, no, ¿sabes por qué te dice ref? Porque cuando vos hiciste tu buscar B, seleccionaste filas enteras, pero cuando él transpone para cada celda que ahora está en una columna en filas diferentes, él hizo el cambio. Acordate que vos a la referencia a las filas enteras no le pusiste ninguna referencia absoluta. Entonces, no es que a todas les mantienen la fila 5 y 6 para la matriz, sino que a cada una le va bajando, proba un poco, entra un poco en el primer ref para entender. Entra en el primer ref. O sea, dale enter, entra en el primer ref y mira. De hecho, cuando cambió, Ah, digamos, de fila, perdón, sí, de fila a columna, él automáticamente esa parte de la referencia de fila ya dejó afuera, digamos. Entonces, ahí a lo mejor sí te servía el hecho de, o sea, si ibas a hacer esto para no encontrarte con este error de referencia, sí te servía no hacer las filas enteras, sino directamente o nombrar la matriz o hacer la referencia absoluta con los datos de la matriz. Entonces, en este caso no pudimos, pero vamos a suponer que nosotros hicimos así y que no tenemos ese error de referencia. Entonces, la idea acá era hacer el orden en columna. Cuando se cambió los datos en el orden que quería ver, volver a copiar y volver a transponer. Era eso básicamente, pero vos ya hiciste, repito, la solución más rápida, entonces no tuviste que hacer todo este copiado, no. transponer, ordenar, volver a copiar, volver a transponer. O sea, 5 pasos te ahorraste haciendo, digamos, el orden por fila, básicamente. Si querés, puedes dejarlo ahí o darle deshacer, no hay problema. Estamos ahí, entonces puedes pintar también esta pestaña y pasarte al H3. Perdón. Salud. Gracias, Ah, gracias. ahí. Ok. Pasemos a buscar H3 y sigamos con buscar H3. Bueno, acá vamos a borrar otra vez la descripción. Vamos a borrar el precio unitario y el total. Y lo demás vamos a dejar. Descripción. Descripción. Cantidad lo que se queda. Sí. Ok. Bien. Ahí.
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que entiendas que si vos usas correctamente la función, casi siempre te tiene que dar el resultado correcto. Pero puede que haya un error humano en la carga de los datos y puede generar algún error, pero no es por culpa tuya, digamos, ¿verdad? Vos que estás cargando la información para poder visualizar el dato correcto. Puede ser por culpa ajena. Ahora, ¿cómo se ve ese error? Y eso es lo que vamos a hacer ahora con este ejercicio. ¿Y qué podemos hacer cuando hay un error? Básicamente es eso, ¿verdad? Ok, quiero que te des cuenta que buscar H3 es prácticamente el mismo ejercicio que ya hicimos en buscar H1. Entonces, Sí. para no tener que volver a escribir de cero todo, quiero que te pase un ratito a buscar H1 y la descripción que está debajo del 5, vas a copiar la fórmula de ahí. Es decir, el que dice plasticola, perdón, debajo del 5, que está en B12, al lado de descripción, ¿En qué está? la celda B larga 12, Ah, debajo del ah, 5 y a la derecha de descripción, plasticola. Bien, esa tiene una fórmula. Esa fórmula es de este ejercicio, pero si vos copias y pegas en buscar H3, están en la misma celda y tendría que reproducirte correctamente. Entonces quiero que copies y que te vayas a buscar H3 y que pegues debajo de ese 5. Pero no hace falta entrar en la celda. Eso quiero también que tengas bien en cuenta lo que significa copiar una celda y lo que significa copiar una fórmula, ¿sí? Copiar una sí. fórmula es hacer lo que vos estás haciendo, entrar a la celda, adentro de la celda, seleccionar la fórmula, copiar y salir. Yo no Sí. necesito que hagas eso. ¿Por qué? Porque perdés más tiempo haciendo eso. ¿Qué es lo que haces? Tenés que hacerle doble clic a la celda para entrar. Te vas a seleccionar. Después copiar. 3 pasos lo ya son ahí. Cuando Sí. salís, haces lo mismo. Entrar a la celda con doble clic, pegas, le das enter. O sea, 6 pasos en total para hacer eso. Sin embargo, para no tener que hacer todo esto, lo bueno sería salir de la celda, es decir, darle escape. Él se sigue posicionando en la celda y a esa celda nomás darle control C o copiar con el clic derecho, con el botón copiar. Entonces te ahorraste 3 pasos al darle copiar nomás. Ahora nos vamos a buscar H3 y en la posición de la celda debajo del 5, que es la misma celda, le das enter o le das control V corta. Entonces en ese momento lo que estaba haciendo es pegando la fórmula que estaba en la celda de la otra hoja en ese lugar. Pero vamos a entender algo. Se Pero acá no hay supone cinco. que todos los datos son iguales. Eso, que todos los datos son iguales, pero en realidad, ¿son todos iguales o no? Así mismo como No, me dijiste, acá no hay 5. Pero ¿y por qué no, entonces si no hay 5 te trajo bolígrafo? porque Entonces, está lo por que cinco. queda es analizar ahora qué es lo que pasó con la función. Entonces, quiero que ahora sí quiero que entres a mirar tu función y quiero que mires qué es lo que él está buscando. ¿Qué es lo que él está buscando? La celda, o sea, está buscando el código 5, está buscando en esa matriz de allá arriba. Yo le pedí descripción, me está trayendo la descripción, pero ese 1, 2, 3 que era. Ey, verdadero, por eso te iba a decir que por eso no está. Entonces, por eso yo decía hace rato que cuando tu búsqueda es eh, de valores y tenés que tener exactamente el dato, lo ideal o lo óptimo es que ponga cero o que ponga falso para que exactamente te muestre cuando solamente hay eso y cuando no hay nada que ya te diga lo contrario. Entonces ahí, al cambiarle ese 1, 2, 3, quiero, solo el 1, 2, 3 le vas a cambiar. Sí, Ponerle cero, darle enter sí, y ahí ya te dice algo. Te dice no disponible, no dispone la información de ese dato al pelo. Arrastrarle nomás ya hacia la derecha. No te preocupes por el error. Vamos a solucionar enseguida. Quiero que arrastres hacia la derecha hasta debajo del 1 para que veamos también qué ah, que otros datos tampoco no es. hay, porque hasta acá te encontraste con que el 5 es lo que no hay, pero después al arrastrar vimos que otros datos tampoco hay. Y ahí puede darse el caso, y por eso nomás te presento el ejercicio de esta forma, que vos estés usando bien tu función y te das cuenta que alguien cometió un yapi. A lo mejor si vos hiciste todo el trabajo y fue tu culpa en la parte de la carga de la matriz,
o en la parte de la carga de los códigos, pero normalmente en las empresas, y no las empresas que tienen todo sistema ya, ¿verdad? Aunque a lo mejor en el sistema y todo se puede cargar erróneamente un valor, pero normalmente las empresas que no tienen sistema suelen hacer cargas manuales en las planillas y las personas son totalmente diferentes. Entonces, una persona carga la matriz, otra persona carga la base de datos y otra persona otra vez el que después controla y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos nomás es que cuando justo vos, que sos el que controla, te das cuenta que hay un error, no es un error tuyo, sino un error de quién sabe qué persona. Entonces hay que definir dónde se originó el error y ahí es donde hay que arreglar. Pero supongamos nomás que vos no tenés la potestad ni de cambiar la matriz por vos mismo, ni de cambiar la base de datos por vos mismo. Entonces lo que sí puede hacer, y supongamos nomás que a vos te molesta que diga ND, 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 entonces podés hacer que aparezca otra información en vez de un error. Bueno, ahí es donde vamos a Sí, trabajar con lo que se conoce como C-error. ¿Qué es lo que es C-error? C-error es una función que te permite reemplazar un error con otro carácter. Puede ser una palabra, un número o un espacio vacío. ¿Cómo es eso? Quiero que entres en el primer ND que tenés ahí, que fue tu fórmula original, y vamos a cargar el C-error. ¿Cómo se carga el C-error? Vamos a tener que entrar en la fórmula, así como hace rato entraste con doble clic o con F2. Quiero que te posiciones entre el es igual y la B larga. Eso. así. Y vas a escribir SI punto y ahí ya te tiene que salir seguramente. Vamos, ahí el segundo dice sí error. Si le das doble clic a sí error, él va a incorporar esa función. Bueno, y la función sí error lo que hace es al valor que te da un error, que en realidad es toda tu función buscar h, el valor, le podés reemplazar con algo, ¿sí? Entonces, para continuar cargando el sí error, el argumento valor ya tenés, que es desde buscar h hasta el paréntesis de cierre. Ahora te tenés que ir detrás del paréntesis de cierre a ponerle el punto y coma para cargar el segundo argumento. El segundo argumento es lo que va a ocurrir, lo que va a aparecer si en la fórmula hay un error. Entonces ahí es donde podemos decir, bueno, vamos a ponerle cero nomás si es que no hay ninguna descripción. Entonces le pones un cero, le cerras el paréntesis y le das enter. En ese momento vos podés ver que en vez del ND ahora va a aparecer un cero. Vamos a ver un poco si eso es cierto. Al darle enter y aparece el cero, quiero que ahora ese cero arrastre hasta el último. Entonces fueron reemplazados todos los errores por el cero. Puede darse el caso que el cero no es lo que vos querías ver. Entonces, no sé, yo quiero que la gente se dé cuenta que aquí hubo un error. Entonces, en vez de cero, escribo luego error, ¿sí? Pero en vez del cero, para que salga error, quiero probar algo con Dios. Entra un poco otra vez en el cero, en tu fórmula que reemplazamos el primero con cero. En vez del cero, quiero que borre ese cero y escribas error, así con texto, ¿sí? Error. A propósito. Y dale enter y vamos a mirar. No, ya no. Atendé que algo. Cuando vos escribís un texto que no está entre comillas doble, Excel no entiende qué es lo que vos estás haciendo. Para que se pueda ver eso como texto, sí o sí debe estar entre comillas doble. Entonces, por eso él te lanza otra vez un error nombre ahí, ¿verdad? Pero para solucionar, vamos a entrar de vuelta a la celda y ahora le vamos a poner las comillas dobles. Antes de error y después de error tienen que estar esas comillas. Entonces, esa es una cuestión que sí o sí Excel respeta para que pueda salir. Ojo que vos le pudiste poner tu nombre, Manuel Dan, si quería ponerle ahí, ¿verdad? En vez de error. Pero la idea es que para que se pueda leer, sí o sí debe estar entre comillas dobles. Eso quiero que ahora arrastre hasta el lápiz. Entonces, en vez de los ceros, vamos a ver error. Evidente que todo esto vos podés ir combinando con formato condicional, por ejemplo, como para que en el momento en donde no se vean los datos correctos o que resalte el error en rojo, por ejemplo, podés también hacerlo, ¿verdad? Y después está el tema de cómo se hace para que en vez de que salga el cero, que salga el error y que salga el texto error, se hace para que la celda quede vacía, así, aparentemente vacía. El vacío con caracteres se muestra con las comillas dobles y nada adentro. No, inclusive ni el espacio. Ese espacio, inclusive quiero que borres y que solamente veas las comillas dobles. Al darle enter,
vas a ver que la información va a aparecer como si fuese un vacío, cuando en realidad tiene una fórmula ahí adentro, ¿verdad? Entonces, esa nomás es la diferencia entre cualquiera de las otras opciones que vos estuviste cargando, digamos, ¿verdad? Bueno, si tenés la potestad de corregir o después de una auditoría o de un control interno o de una autorización de parte del jefe o lo que fuese, vos podés cambiar el error, es decir, o cambiar la matriz o cambiar la base de datos de trabajo. Entonces ahí esos espacios vacíos van a desaparecer por los datos correctos, digamos, ¿verdad? Entonces, acá nomás podemos hacer el ejercicio en donde yo cambio el 5 por un código que sí hay en la matriz por cualquiera de los otros, qué sé yo, 18, el 7 puede ser por 16, el otro 5 puede ser por 14, el 3 puede ser por... Eh, Así. puede ser de ese lado o puede ser del lado de la base de datos de trabajo, en donde yo reemplazo mis códigos que aparecen en la, ¿cómo se llama? En la base de datos de trabajo por otros, que son los códigos que sí están en la matriz, por ejemplo. Entonces puede darse de las dos direcciones. En este caso vos hiciste Y, el de arriba y está bien. Entonces ahora desaparecieron ya los espacios vacíos. Y si no quería ok. hacer desde arriba, pude haber cambiado los valores de la fila 11 que estaban mal, porque los demás pues estaban bien, se supone, ¿verdad? Porque me aparecían los datos correctos. Entonces, ese cambio pudo haberse dado desde el lado de la base de datos de trabajo si también se necesitaba hacer de esa forma. Pero como ya cambiaste, Y entonces se queda así. ¿Qué pasó? mira, vos, ve que este no puedo seleccionar dos cosas acá. No, solo una por vez. Solo una por vez. Entonces, si ya se hizo una y Porque vos si querés pongo así formato, que agarre te la queda. otra, entonces vas a tener que copiar el formato y acuérdate que en buscar H1 tenés vos el formato de la matriz, como tiene que quedar, te puedes pasar un ratito a buscar H1, copiar formato y le pegar encima de este para que quede como querés que se vea, digamos, ¿verdad? No, pero vamos a hacer la otra vía. Ok. Así pronto. Y acá vamos a mirar este por. ¿Qué ponemos acá? No, y 18, en vez del 7 puede poner 16, en vez del 5 puede poner 14, en vez del 3 puedes poner 12. Elegir más valores que hay, digamos. Y con eso Sí. ya solucionamos. Listo. Bueno, y ahora se hace lo que está abajo. Y como ya tenías vos en buscar H1, quiero que te pases un ratito a buscar H1. Y en buscar H1, la fila 14 y la fila 15 estaba correcta. Entonces puedes seleccionar completo, es decir, desde ese 3000 hasta el 607, Sí. 900 inclusive. Y copias completo. Ah, así no, ¿verdad? No, yo te decía lo del 3000 hasta el 607, 900. Uy. Muy bien. Todo eso copias y te va a ir pegar en buscar H3 en el lugar que corresponde y tendría que estar correctamente Y así no, ¿verdad? En los este. datos. Enter o control V corta. Bueno, ¿por qué te da error? Porque en la otra, buscar H1 es de la otra hoja, no de esta hoja. Entonces ahí es donde habrá que reemplazar lo que acá en esta hoja buscar H3 equivale a buscar H1. ¿Sí? Entonces, ojo que a propósito yo te muestro todo esto, en el sentido de que cuando uno normalmente quiere hacer más rápido, se le suelen ocurrir ideas, ¿verdad? Y hay veces que una de las ideas es óptima para la solución. Ahora, puede darse el caso en donde te encontrás con más contratiempos todavía. O sea, por las ganas de querer hacer más rápido, te fuiste, copiaste, pegaste, pero te olvidaste de que en este caso estaba la referencia de la otra hoja y eso todavía se sigue teniendo en cuenta y no esto. Entonces ahí, por ejemplo, seguí teniendo errores. Entonces puede darse el caso en donde arreglar este error es más largo que hacer nomás de cero, digamos, ¿verdad? Entonces
vas a tener que decidir vos en cada caso, o hacer de cero tu fórmula y hacer los arrastres, o copiar y pegar. Si al copiar y pegar tenés errores, una opción es corregir el error y volver a arrastrar, otra opción es dejar nomás de copiar, hacer de cero y arrastrar directo. O sea, te muestro las alternativas porque te puedes encontrar con todito estos casos que te estoy planteando cuando hay errores, se puede dar, digamos, ¿verdad? Ahí está. Excelente, de lujo. Listo, buscar H3, estamos. Cambiarle de color y nos pasamos ahora al opcional. ¿Qué es el opcional? Nosotros hasta acá, en todos los ejercicios de buscar B y buscar H, ya teníamos la matriz desarrollada, es decir, no tuvimos que crear ninguna matriz. Bueno, ahora es al revés. Ahora no tenemos la matriz cargada. Entonces, ¿cómo se genera Sí. una matriz en el caso que necesitemos saber, digamos, ¿verdad? Entonces, acá están las instrucciones. Quiero que leas las instrucciones y que te vayas cargando los datos ahí en la matriz. Y cuando terminas de cargar, arranquemos con la función que corresponde. Anda nomás leyendo uno a uno para entender. Y dar el puntaje de venta de acuerdo al siguiente criterio. Número 1. Para ventas superiores a 3 millones, el puntaje será 2. Ok, la idea es que te vayas escribiendo esos Sí. datos ahí en la escala para poder construir tu matriz, digamos, ¿verdad? 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va a ser 2. Correcto. Quiero que notes nomás que te dice también Superior. superiores a 3. Entonces, si Sí. dejas 3 millones, el que hace 3 millones tiene que tener 2. No. 3 millones No. 1 entonces. Eso, perfecto. Entendiste súper bien. Seguimos. Punto 2 ahora. Para ventas superiores a 1 millón, el puntaje será 1. Sin embargo, la que esté por debajo de este monto será puntaje de 0. Ok. ¿Qué De ahí. escribimos ahí? Similar a 3 millones, 1 es para 1 millón. 1 millón, Y yo ¿cuánto haría tengo que acá escribir? 1 millón 1 y acá Ujú. 0. Excelente. Metele el malla. Debajo de 3 millones, 1, entonces 1 millón 1. Y Y acá ahí era 1. 1. Y Y acá 0 abajo, y 0. excelente. Así mismo. Seguimos. Punto 3. O sea, está bien, pero este 0, Está bien. ¿Por qué porque está bien? si ¿Por ponía un qué millón está también bien? era 0. Porque ojo que puede vender menos de 1 millón, pero no te dice cuánto. O sea, puede vender, no, o sea, puede vender 1 millón, puede vender 999.999, puede vender 800.000, puede vender 500.000, puede vender 600.000. El número que fuese está debajo de 1 millón y cualquier número, inclusive puede ser 0, por lo tanto está bien 0, porque todos los números desde 0 para arriba, antes de 1 millón, 1 tienen que ser 0. Está bien, es 0. Está súper bien. Seguimos. Punto 3 ahora. Para ventas superiores a 4.500, el puntaje será 3. 4.500. Para ventas que superen, ventas superiores. Superior. Excelente. Así mismo. Bien. Punto 4. Para ventas que superen los 10 millones, el puntaje será 5. 1, 1, 2, 3, 1. Muy bien. Muy bien. ¿Y el último? Entre 6, 10. ¿Y cómo hago un rango para que entienda eso? Puede ser cáscara de banana normal el rango, ¿eh? ¿Qué es lo que tenés que agarrarle, guay? Lo que estuviste viendo en todito lo de arriba. ¿Qué es lo que a vos te interesó? ¿Te interesó el Ah, techo o te interesó sí, el piso? Bueno, ahí te voy a parar un ratito. sí. Dice, a los que vendan entre 6 y 10, dice.
Sí. Ah, entonces 6 iba a entrar ya. Eso, muy bien. Medio casi ahí nomás en otra escala, pero la idea es entender bien que el valor que yo quiero que sea ese puntaje, yo tengo que escribir exactamente lo que me están pidiendo para que pueda hacer. Un valor inferior, un valor superior no es el valor correcto, por lo tanto, eso es lo que hay que saber definir bien cuando uno quiere crear una escala. Lo normal es que acá, o sea, o todo redondo o todos los mismos múltiplos, pero se puede encontrar alguien con un caso así medio simpático, ¿verdad? Bueno, la matriz ya está. Ahora, la pregunta es, ¿qué función se usa? Buscar B. Muy bien, ya está. Vamos a hacer la búsqueda. Como quiera cargar, nomás cargar. Sin problema. Ahí fue porque pico rojo lo. Eso es lo que te decía hace rato. Acordate que hace rato vos intentaste leer y decía char, no sé qué decía, ¿verdad? No, no estaba Ahí estaba visible como. porque era una cuestión de alineación. Pero ahora no es alineación. No sabemos si es formato normal, que tiene que mostrarse en rojo, o si es formato condicional. O sea, se pueden dar ese tipo de casos en la configuración de una planilla que vos no estás usando desde cero, digamos, ¿verdad? O sea, vos te puedes encontrar con algo que de repente te llame la atención y vos no sabes ni qué es lo que es, pero después puedes investigar qué pudo haber sido, ¿verdad? Seguir nomás vos cargando tu función. Muy bien. Uno, matriz está. Vamos a ver si acá hay algo. Hay uno. Ok, muy bien. Tampoco hay. Tampoco. Así que vamos a Ok. ver que Ojo con eso, ¿eh? Que cuando hiciste el redimensionamiento de la matriz y el F4 ya no le aplicó al F12, le aplicó solamente al G17. Y si eso te ocurre, tenés que darte cuenta de que el F12 no tiene la referencia absoluta para ir a ponerle la referencia absoluta al F12. Eso era. Siempre va a ocurrir eso. Cuando vos cargaste un rango, hiciste otra cosa y después viniste, él ahí, si no seleccionaste todo, le aplica solamente al que está más cerca de tu cursor. Eso es siempre la característica en la escritura de las funciones. Perfecto, seguí nomás. indicador de columna. Muy bien. Escuché nomás un ruido, no sé. No, tranquilo, metele nomás. Espera, vamos a Bien, poner nomás. bien, Cerramos. excelente. Espérame que un ratito. Quiero que Sí. controles ese resultado antes de copiar. La pregunta es correcto que Susan del Valle con 7500 tenga 3? No. ¿Cuánto tiene que tener? 4. Porque si vendió ¿Qué pasa? 6 hasta 10, dijimos que tenía que tener 4. Pero, ¿por qué tiene 3? ¿Y por qué también vendió más que este? Pero se supone que tu escala ya está cargada y aunque está cargada, estamos viendo un valor incorrecto en el puntaje. ¿Por qué se puede deber eso? Tu función está correctísima, no hay ni un problema en tu función. El problema está en otro lado. Te voy a dar un tiempito para ver si pillas dónde está el problema. Mientras que ¿Por qué? pensás, te digo algo. Sí. Nosotros habíamos dicho que cuando la información era una búsqueda exacta, no importaba el orden de la información en su primera columna. Pero esta no es una búsqueda exacta, es una búsqueda aproximada. Entonces había una característica que habría que mantener para la búsqueda aproximada. Antes de decirte exactamente qué es lo que está mal, quiero que entre Sí. un ratito a esa celda donde estás, luego ahí en el 3, pero con Sí. el botón FX. Hacerle un poco un clic en el botón FX. Te voy a mostrar nomás dónde se aclara este problema.
Ensarma ahí, va a salir, digamos, el panel de argumentos. Y quiero que te vayas Sí. hasta, espera, voy a leer. Ese no es. El segundo, matriz tabla. Discúlpame, clic en ahí, esperamos un ratito. Ahí tampoco no se Ahora creo aclara. que ya entendí. En el tercero, ¿qué dijiste, Manu? ¿Qué? Discúlpame, no te escuché. Y ahí creo que ya entendí ya qué pasó. Espérame un ratito, espérame, pues te quiero mostrar ahí algo. Espera que estoy leyendo y pues no me acuerdo dónde está. El número de la cual debe no. El último es rango. Entramos en rango. Bueno, ahí leo un poco la aclaración de rango que dice. Es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente, sí. Verdadero o Ese omitido. es. Ese paréntesis aclara nuestro problema. Nuestro problema Sí. está en que la matriz está cargada bien, pero no está Pero dice, no, ordenada no, bien. Eso es nomás lo que falta. Entonces, dale nomás aceptar. La información no va a cambiar. Lo que sí debe cambiar para que esa vendedora tenga el puntaje correcto es que tengo que ordenar mi matriz o la primera columna de mi base de datos donde voy a realizar mi búsqueda de forma ascendente, porque solo así la búsqueda aproximada es correcta. Eso nada más. De menor a mayor y listo. ascendente. Entonces, si se ordenó, Ya, ahora ya sí cambió la... tiene el puntaje correcto. Cuando arrastre, tendría que ver por lo menos algunos valores, a ver si son correctos, y si los valores que controlo están correctos, probablemente todo lo demás también está correcto. Entonces, hagamos ese control un ratito. Sí, sí. Y sí, está bien. De lujo. Estamos entonces. ¿Se entendió esto? Quiero que eh, cambies el color de la pestaña. Y tenemos algo media horita más. Aguantamos un poco un ratito. Voy a ver si tengo todavía tiempo o ya me necesitan. Un ratito nomás. Espérame. Súper. Manu, vamos a dejar hasta acá. Dale. Uno, porque ya tengo otro compromiso nomás. Pero de hecho también, ahora que estoy mirando para las funciones lógicas, también voy a necesitar así un buen tiempo para poder explicarte bien y que entiendas bien también vos. Entonces, en principio nosotros tendríamos que tener una clase más no más. Pero Sí, yo estoy comprometido contigo hasta terminar nuestro programa. Entonces, la siguiente clase probablemente vamos a tener que desarrollar las funciones lógicas y en sí, una siguiente tendríamos que terminar tablas dinámicas. Entonces, sí. yo le calculo que 2 clases más lo que vamos a tener, ¿verdad? Entonces va a ser, hoy es viernes, ¿verdad? Lunes y No, terminamos miércoles, y si por ahí, por algún motivo, no podemos lunes, miércoles y terminamos viernes. Entonces, como techo la semana que viene estaríamos terminando nuestro curso. Nada, para tener nomás eso en cuenta, ¿verdad? Estamos entonces hasta aquí por hoy. dale. Nos vemos. Chao. Gracias, Manu. Chau, chau. Profe.